Buenos días a todos. Estamos aquí en una nueva edición de el antiguo podcast sobre filosofía, conocido como Filosofía Caduca, en referencia a la filosofía perenne de Ortega y Gasset, que pretendía que su filosofía fuera una cosa que debía durar para siempre. Pues bueno, la nuestra es consciente de su propia caducidad y de ahí nuestro nombre, ¿no? En referencia a las hojas que caen de los árboles en invierno. Ujú. Otra vez con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Encantado. Cuéntame, ¿cuál es el plan para esta nueva edición? ¿Por qué otra vez los presocráticos? Pues hemos decidido empezar si la vez anterior empezamos en el orden anticronológico, esta vez vamos a empezar en el orden cronológico. Vamos a empezar por el primer tema histórico de las oposiciones de filosofía, que es el tema de los presocráticos. ¿Y por qué hacerlo de nuevo si ya lo tenemos hecho y encima es un vídeo como de 3 horas y media? Eh, El principal motivo es porque hay oposiciones, ¿no? Yo diría que ese es el principal motivo detrás de esto. claro, porque hay posiciones otra vez y nunca viene mal repasar para nosotros mismos, Nunca viene mal. pero luego también para Efectivamente. hacerlos un poco más... ¿Cómo? Sí, efectivamente, para quitar todo aquello que sobra, la paja, ¿no? Las hojas caducas, bueno, pues las hojas cuando se caen dejan ver el árbol y en este caso, pues un árbol igual un poquito más esbelto. Sí, muy bien, efectivamente. El Efectivamente, te- esa es la idea. Pero otra vez, pero más descargado de contenido. Y y aquí empezamos con el tema 47, los modelos de explicación racional en los presocráticos, es el título, ¿vale? Es un muy bien. tema que, por coger ya el toro por los cuernos, es un tema largo, sin dudar, es un tema largo en el que hay muchos contenidos que deben ser nombrados y muchos nombres. Es uno de estos temas muy doxográficos en los que pues puedes acabar o un pequeño error te puede jugar una mala pasada, ¿no? Porque un error en un nombre o mucho término griego también que introducir. Entonces es un tema farragoso. Pero bueno, es un tema que también, si lo llevas bien, pues no debería dar el más mínimo problema porque la mayoría de autores son fáciles, por así decir, no son grandes explicaciones y es más contar las pequeñitas cositas de cada uno. Muy bien. Pero aplicándonos todavía más al asunto, el tema de las oposiciones, ¿no? Porque la idea Hmm, también es especializar más este podcast, porque la última vez que lo hicimos, es verdad que tenía un cierto estilo que valía para cualquiera. O sea, era ujú, divulgación para quien fuera. Pero en este caso nos vamos a centrar más en las oposiciones de filosofía. ujú, Entonces, ¿por dónde crees que habría que empezar en el hipotético caso de que llegas al examen de las oposiciones hmm. y sacan las bolas, ¿no? Caen los 5 temas que hay que elegir y uno de ellos es el de presocráticos. Está claro que si Sí, cae el de presocráticos lo haría mucha gente, sí, evidentemente. Aunque a mí me parece un tema bastante, bastante complicado porque sí, como estábamos comentando antes de empezar a grabar, en realidad hay más de 90 presocráticos. sí. Efectivamente, hay un montón de presocráticos. Aquí lo hemos dejado para el tema de oposiciones, yo lo he dejado en 7 que veremos hoy y otros, bueno, 9, 8, 9 que veremos el próximo día. Y sí, la verdad que es un tema bastante extenso. No se puede recortar tampoco mucho, es de escribir rápido y de tener muy claro qué tienes pensado. Incluso la introducción es un poco pesada, porque es una introducción en la que, por entrar ya un poco en el tema, tenemos que indicar claramente que los presocráticos, bueno, para empezar, si os lo queréis preparar por vuestra cuenta, la bibliografía segura es Jäger, Kirky-Raven, los presocráticos, el Diels-Krantz, que es la clasificación clásica de los presocráticos, y el Guthrie, de historia de vamos, también de la historia de la filosofía griega. Entonces, Muy con bien, estas yo 4 obras, incluiría, ujú, yo incluiría también el libro de fragmentos presocráticos de Tales a Demócrito,
Ujú. de Alberto Bernabé, más que nada porque Sí, es más manejado y más sencillito. sí, 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 el de Bernabé también se tiene que introducir. Hombre, más para hacer una preparación, por así decirlo, menos clásica, bueno, menos clásica, basada también en los clásicos, pero más asequible, desde luego, que coger el Kirky Raven. Claro, es que Eh, eso. sí, O sea, que tú empezarías por la bibliografía. Lo primero que pondrías en cuanto sale el tema es la bibliografía. no, 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 hombre, la bibliografía, si te la llevas memorizada, pues no está mal en una hojita apuntártelo para luego saber ponerla al final, ¿no? Porque luego muchas veces llega el Claro, final y se te olvida. Y muchas veces lo claro. primero que te viene a la cabeza es la bibliografía, pero no, obviamente la bibliografía al final. En la introducción yo empezaría indicando que los presocráticos tienen un problema muy grande, que es que apenas hay fuentes originales y todo se basa en autores posteriores. Autores posteriores que, mm, porque como las fuentes se encuentran perdidas, pues estos autores posteriores introducen errores propios de la isografía, de la doxografía, principalmente fruto de la obra de Aristóteles, Teofrasto, Simplicio, que intentan resumir o explicar a los autores previos y les asignan, por ejemplo, Aristóteles es el caso más paradigmático, la idea de escuelas asociadas a su ciudad de nacimiento. Cuando eso, aunque Aristóteles pues, pudo tener sentido en su época, un análisis más actual y nos indica que realmente no se puede asegurar en ninguno de ellos que fuesen maestros. Es decir, que el Parménides fuese maestro de Zenón. Realmente solo se puede asegurar la relación entre Sócrates, Platón y Aristóteles. El resto de relaciones de maestros y discípulos en la filosofía griega son meras elucubraciones, ¿vale? Qué interesante. E incluso entre esas, si nos ponemos especialmente escépticos, incluso podemos dudar de la de Sócrates y Platón. Sí, Pero sí, bueno, sí. eso es pasarse ya de fantasía, a lo mejor. Hmm. Entonces, claro, pues muchas veces en muchos autores vamos a ver que vamos a tener lo que dice Aristóteles y luego lo que dice Simplicio, lo que dice Teofrasto, ¿vale? Eso Vale. pues va a crear que los autores sean un poco polivalentes dependiendo de quién le lea. Entonces, mi propuesta va a ser tratar o a no hablar de escuelas como tal, sino referirnos a modelos, distintos modelos, entre los cuales vamos a tener 6 modelos, ¿vale? Que son los que vamos a tratar. Hoy vamos a ver 3 de ellos. El modelo jonio preeleático, ¿vale? El modelo pitagórico, el modelo heracliteano para hoy y el próximo día modelo eleático, modelo jonio post-eleático, teníamos el preeleático y el post-eleático, y el modelo atomista. Muy bien. ¿Qué es eso de Leático, Jorge? Pues efectivamente, el Eático es bueno, una ciudad, una región de la Magna Grecia, Mm, la muy zona de bien. Lea, que sería el actual Efeso, bueno, actualmente Turquía, sería la costa turca de la Magna Grecia, o de lo que era antiguamente pues todas las polis griegas, sí, todas las polis griegas. Vale. Entonces, claro, estamos hablando de que lo primero que hay que empezar es con la idea del surgimiento de la filosofía en contraposición al pensamiento mítico, ¿vale? Claro. Esto es una idea muy que pues, si sois profesores estáis hartos de repetir y más o menos lo que hay que hacer es volverla a repetir en un examen. Es indicar que efectivamente em, existe un cambio o hay un cambio que podemos hablar de distintas tesis, si es una ruptura completa o es una evolución o una continuación, entre el pensamiento mítico, aquel que consideraba que las causas de todo lo que sucedía era en explicaciones sobrenaturales que tomaban pues dioses o partes bueno, que explicaban a través de dioses
distintas situaciones o sensaciones que teníamos los humanos. Ya puede ser, por ejemplo, un ejemplo muy clásico, la lluvia, pero también la venganza o cosas más propias del hombre. Yo creo que esto, para ser serios, nos lo tenemos que ventilar en un parrafillo o dos. No se puede dedicar más tiempo al paso del mito al logos, ya que hay muchos prosocráticos que introducir. Claro, muy ¿Alguna bien. manera bonita tú crees o muy explícita, o para ejemplificar el paso del mito al logos? Ya sea desde una vertiente más rupturista o desde una tesis continuista de que realmente no hay tanta diferencia, sino que pues es simplemente una evolución, una breve evolución. Mm. El llamado milagro griego, ¿no? Hmm, Creo que sería útil, aquí hay que seguir hablando un poco de las causas, ¿no? Que ujú. son, siempre se dice que tienen que ver con el comercio, con la religión Sí, egipcia y con los nuevos descubrimientos, entre miles de comillas, científicos. sí, Copleston, por cierto, fuente que yo añadiría en todas las bibliografías del examen, que antes no lo hemos hmm, mencionado, sí, y la historia de la filosofía casi que sí, en habría que todas. ponerla, pero al final es un manual, ¿no? Pero bueno, en este contexto pues es muy útil. Y Preston dice, claro, lo puedes creer o no, que seguramente esa idea de que fueron los comerciantes los que trajeron esas nuevas formas de ver el mundo y ese cuestionamiento de la cultura mítica con los griegos y tal, con los fenicios y bueno, todas estas cosas. ¿Fenicios puede ser? Sí, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, da igual, el caso, las nuevas culturas y tal, y sobre todo Oriente, ¿no? Ujú, Pues que en realidad esto es poco probable porque en realidad es atribuir mucha sapiencia a los comerciantes, ¿no? sí, Como que, o sea, lo que viene a decir Copperstone es que hay que creernos más lo del milagro griego, porque esa idea de que es una cosa que en realidad viene de Asia o de los comerciantes o de la nueva ciencia, que fueron los griegos, coño, los primeros en cuestionar el arte del mundo y de cuestionar las religiones de la época y empezar a hablar y a buscar una explicación física, ese paso hacia la racionalidad, que fue griego, que hmm. es eso de que viene de los comerciantes, no, Hay, no. hay una teoría que es interesante, que es la idea de más bien el comercio, etcétera, sino la idea de que conforme se fueron diseminando las ciudades griegas y se fueron alejando unas de otras, los mitos fundacionales de una ciudad dejaban de valer para la otra. Es decir, Ya. los de Atenas, la tercera generación que habían fundado una colonia en Colofón o en Samos o en Rodas, dejaban de creer en los mitos propios de Atenas y entonces necesitaban pues o fundar unos nuevos y esos nuevos mitos pues los fundaban más en la razón que en la manera clásica. Claro. Hay que naciera en Mileto, la filosofía, a lo Pues mejor. puede ser. No nació en Atenas, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, tampoco es Atenas, supongo que sería la ciudad más importante en esa época. Es que me falta contexto histórico para poder afirmar eso, Y pero como te sí. pierdas mucho en el contexto histórico de la época, no acabas. Es que ese es el Mm, problema de esto. sí. Claro. Nada, En- pues podemos ir entrando ya en materia, ¿no? Porque si no, a sí. ver, está claro de quién es el primero del que hay que hablar, ¿no? Se menciona un poco Tales el de paso de Mileto, Mitálogos. representante del modelo jonio preeleático. ¿Vale? Que Sí, es el primer vale. representante, es Tales, nacido en el último tercio del siglo VII a.C. en Mileto, una colonia griega. Y pues lo que hay que decir de Tales de Mileto es que es el padre de Primero que no hay los que... nada, Hmm. que no hay nada suyo conservado, eso es lo primero. Nada, efectivamente, sí, no hay nada suyo conservado. De él habla Teofrasto, de hecho Teofrasto lo incluye como el primero de los filósofos de la escuela de Mileto. Y tanto él como Aristóteles lo consideran el padre de los physikoi, que sería la traducción sería de los físicos y serían pues aquellos filósofos o aquellos primeros filósofos que intentaron
dar una explicación física, por así decirlo, ya veremos cómo, a través del Arge, del mundo, ¿vale? Filósofos naturalistas, al fin y al cabo, diríamos. Buscan un principio material principio de todas las cosas, a partir del cual todas existen, ¿no? Buscan ese principio de todas las cosas. Eso es a lo que Aristóteles llamará arjé, pero hay que decirlo que en Tales de Mileto no hay constancia de que el filósofo utilizara ese término en ningún momento, ¿vale? Esto nos lo dice Kirk-y-Raven, aunque Aristóteles sí que dice que para Tales el arjé es el agua. Perdón, el agua es el arjé, ¿vale? Eso que afirma Aristóteles, obviamente, ya que no hay nada de Tales, pues no se puede afirmar de ninguna manera, ¿vale? Pero bueno, Vale. para entendernos, Tales de Mileto consideraba que el principio fundador de todo era el agua, ¿vale? Eso sí, en este sentido sí que podríamos hablar de Arge. Es Vale, decir, era a la perfecto. vez principio originario, porque es la fuente, por así decirlo, aquello que está en el principio de todo, y también es el principio de todas las cosas actuales, ¿vale? Es origen de todo y a la vez principio de todo lo que hay en la actualidad. Importante de la idea de Arge, bueno, más que de la idea de Arge, de indicar de tales, que se tiene la teoría de que, o de que tuvo esta idea en sus viajes a Babilonia y Egipto, que sí que están comentados por varias fuentes. Y que de ahí habría tomado la idea, principalmente de Egipto, ¿no? De la idea de que el sol navegaba de día en una nave a lo largo del cielo y bajo tierra durante la noche. Esto reforzaba la idea de que el agua estaba por debajo de la tierra, ¿vale? Porque el barco navegaba por debajo de la tierra. A mí me cuadra, personalmente. De Tales se sabe poco más, simplemente también indicar la idea de que afirmaba, no parece que Tales, o Tales consideraba que todo lo que movía el mundo tenía cierta alma, sige en griego, o bueno, la traducción más correcta sería sige. A esto lo llamamos hilozoísmo. Y entonces, por así decirlo, para Tales, el mundo entero estaría atravesado de Sige, porque el mundo entero, la propia agua estaría animada y causaría movimiento. Entonces, sería una especie de principio también, el mundo entero estaría vivo o atravesado por esta Sige, que sería una especie de principio vital, ¿vale? Esto también es una de las ideas que se le atribuyen a Tales de Mileto. Vale, perfecto. Poco más, en realidad, ¿no? Sí, nada, nada, vamos. De hecho, siendo estrictos, no habría nada, ¿no? Pero bueno. Pero sí, efectivamente, estas son las ideas que se le atribuyen siempre a través de Aristóteles y Teofrasto, en este caso. Pues nada, yo creo Eh, que ya podemos pasar a Anaximandro, ¿o no? Anaximandro, bien, bien, bien. El segundo. Yo creo que es de los más interesantes, al menos de este periodo preeleático. Sí. Es afirmado Teofrasto lo incluye como discípulo de Tales, como ya hemos dicho, no está atestiguado a través de ninguna fuente No, pero sí fiable. que dicen que también era de eso, pues de Tales también, y que, o sea, que fue conciudadano de Tales en Mm, Mileto mm, y que era un poco más joven que él, ¿no? Ahí se basa un poco la mm. idea. Claro. Sí, a ver, seguramente tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, pero no está. Pero también, bueno, también había muchos atenienses y no todos eran discípulos de Platón, ¿no? Pero bueno, aquí tendría cierto sentido que así fuera. Em, en este caso, estamos hablando de un término, o para Anaximandro, el arjé sería el apeiron o lo apeiron, que está definido por Aristóteles como, cito, un ser divino, pues es inmortal e indestructible, ¿vale? Preferimos la traducción de lo indefinido a lo infinito,
ya que la idea de infinito habrá que esperar tiempo para poder realmente aplicarla, ¿vale? Aquí estaría más bien lo indefinido, una traducción menos arriesgada. Vale, el Eh, Apeiron. el apeiron o lo apeiron, sí. Esta idea abre o nos informa o nos dice que el apeiron tiene atributos tradicionalmente asociados a los dioses. Hemos dicho, es un ser divino, efectivamente, pues es inmortal e indestructible. Inmortal e indestructible eran dos características asociadas a los dioses. Entonces, el apeiron tendría un carácter divino. Esto Aristóteles lo infiere y eh, Hipólito, otra de las fuentes, lo califica al apeiron como eterno y que nunca envejece. ¿Vale? Esta sería un poco esta característica o este indefinido que estaría detrás de todas las cosas. ¿Vale? Es Vale. origen de todas ellas. ¿Algo más que debamos decir de lo apeiron? Yo, ¿te parece si leo todas las frases que se conservan de Anaximandro, que son 6? Cuéntanoslas. Ya que estamos. La primera. El principio de los seres es indefinido y las cosas perecen lo mismo que les dio el ser, según la necesidad. Y es que se dan mutuamente justa retribución por su injusticia, según la disposición del tiempo. 2. Es eterno y nunca envejece. Sobre lo indefinido, ¿vale? Ujú. 3. Es inmortal e indestructible. 4. Tubo de torbellino. Bueno. 5. Semejante a una columna de piedra es la Tierra. Y 6. Que lo abarca todo y todo lo gobierna, lo indefinido. ¿Te Sí. parece? El oráculo. Que es fuerte. Pues mira, pues de la frase de que lo abarca todo y todo lo aprieta, se ha sacado una teoría que es la teoría de la retribución. El apeiron todo lo abarca y todo lo gobierna, que esto efectivamente Aristóteles lo cita en la física. Em, Aristóteles aplica una especie de ley de retribución, según la cual el apeiron o lo apeiron eh, em, busca retribuir a los opuestos por su injusticia, ¿vale? Entendiendo que, pues si hay en algún momento un exceso de húmedo, entonces aplica lo seco. Y si hay un exceso de seco, aplica lo húmedo, así con todas las cosas. El apeiron va así generando, va retribuyendo esta injusticia, llevándolo todo otra vez al orden. Un poco Vale. la idea de Cosmos que luego con Pitágoras funcionará mucho mejor, pero que aquí ya está como un poco planteada, ¿no? La idea de Sí. va retribuyendo, va contradiciendo los opuestos o va contraatacando a los opuestos. Claro. Bueno, pasemos a nuestro amigo Anaxímenes. Si Vale. tenemos el agua y tenemos el vapor, ahora tenemos el aire, ¿no? El tercer Power Ranger. Eh, Anaxímenes, Podría Anaxímenes. parecer, hmm, perdona, podría parecer pequeño apunte, porque tenemos que darnos un poco de vidilla, porque ya llevamos, creo que, Sí, sí, 20 minutos. correcto. Sí, sí, hay que darse prisa. Dios mío. Con respecto a Anaxímenes, puede parecer que es un salto atrás, ¿no? Porque es como, ¡joa! Ya habla Anaximandro del apeiron, de lo indefinido, que ya parece, hostia, Hegel, ¿no? Hmm, Y luego ya. de repente, no, el aire otra vez, pues dices, joder. Pero realmente es mucho más científico, ¿no te parece? Sí, sí, Por... sí, porque se centra en los cambios. Principalmente se centra en la idea de cuáles son por así decirlo, las acciones o a ver cómo decirlo de una manera exactamente. El modo en el que sucede el cambio, ¿no? Nos intenta explicar cómo una cosa pasa o cómo el aire pasa a los distintos estados. Y eso es una protociencia meteorológica, más o menos lo que hace. Sí, efectivamente. Entonces, es precisamente porque no se centra en decir un arjé y definirlo con atributos, sino que lo esencial no es el aire, sino explicar cómo el aire se puede transformar en el resto de cosas. Y ahí hay una protociencia que
que posiblemente es lo que hace a Anaxímenes un autor bastante importante, pese a que efectivamente pueda parecer más simple que Anaximandro. Claro, Lo importante efectivamente es explicar cómo sucede el cambio y los términos que tendrá serán rarefacción y condensación, que son los procesos por los que el aire cambia y se va convirtiendo en distintas cosas. Por ejemplo, un grado o un mayor grado de condensación del aire puede darnos lugar al fuego. Bueno, perdón, al fuego, al contrario, al agua que acabará la famosa condensación en la que el vapor de agua pasa a agua y a través del agua a las rocas o la tierra. Y en la rarefacción hará ya que del fuego se pasase a, perdón, del aire se pasase al fuego, ¿no? La enfriación, en el fondo, rarefacción y condensación sería prácticamente parecido a calentarse o enfriarse. claro. Muy bien. No mucho más que decir de Anaxímenes. También de Mileto, por otra parte. Sí, claramente. En todas Vale, pues estas, para oposiciones es recomendable saberse alguna que otra palabrita en griego, arjé, que creo que mucha gente ya se la sabe, pero apeiron o aire, el aer, estaría bien, ¿vale? Praximandro, ¿no? El primero en decir Arge. Sí, Pues Anaximandro es el primero en decir arjé, correcto. eso si lo pones queda fino. Sí. Pero sí, sobre esto no se puede decir mucho más. Hay que ir rápido porque no llevamos, vamos, este es el tercero. Ahora hay que pasar Sí. a Genófanes. Pitágoras. No, 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 a Genófanes de Colofón. Genófanes, seguro. Sí, sí, sí. Vale, pues Genófanes Genófanes. se le suele introducir dentro de los autores eleatas, pero en el modelo, dentro de la época, tiene más sentido clasificarlo como un preeleático. Y no es el fundador, bueno, preeleático, sí, porque no es, aunque sea eleata, no es el fundador del modelo eleático, sino que no tiene diferencias sustanciales con los milesios, ¿vale? Por eso lo introducimos aquí. Podemos dividir su pensamiento en 4 puntos esenciales, que son, a mí me gusta bastante, la verdad, me parece muy interesante, Xenófanes. Muy avanzado también a su época. La crítica a la cultura, muy sencillo, pues es el primero que empieza, no le interesa tanto la naturaleza y los asuntos naturales. Y aunque es autor de un poema llamado Sobre la naturaleza, pero bueno, más allá de esto, más allá de esto, principalmente critica a los ciudadanos de la polis, llamándolos ufanos, vanidosos, presumidos y criticando pues su arrogancia por ejemplo, en las competiciones deportivas. ¿Vale? Le parece mal todas estas cosas. Hace Ya una veo. crítica. Cumpliendo el estereotipo de filósofo amargado, ¿eh? Sí, 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 sí. Una crítica a la razón religiosa. Y aquí hay un ejemplo muy interesante que ejemplificar, ¿no? Cuando los eleatas le preguntaron si debían o no ofrecerle sacrificios a Leucotea, que era una, bueno, ahora lo cuento, y entonarle cantos fúnebres, Genófanes les dio su parecer. Si la consideraban una divinidad, que no le entonaran cantos fúnebres. Y si les parecía un ser humano, que no le ofrecieran sacrificios. Madre Era mía. un personaje mítico que era una diosa protectora de los marinos, pero realmente era bueno, realmente estaba inspirada en una mujer que había muerto pues en el mar, por resumirlo un poco. Entonces les dice, pues si a esto lo consideráis una diosa, no le podéis hacer cantos fúnebres porque un dios de verdad no puede morir. Y si efectivamente, y si consideráis que es un ser humano, pues no sacrifiquéis nada por él porque es un ser humano igual que tú o Claro, que yo. Entonces, claro, claro. consideraba ridículos la mayoría de mitos, ¿no? Esto
Esto abre una nueva idea. Genófanes es el primero que indica que los dioses no pueden tener actos humanos, porque bueno, más bien dicho, porque los actos de los dioses están por encima y no pueden, deben ser irreprochables, porque los humanos no son capaces de poderlos valorar. Entonces, los dioses no pueden tener conductas censurables, los humanos sí. No se puede aplicar la vara de medir a los humanos a los dioses. Y tiene una Sí. frase que podría haber dicho Feuerbach, que es: si los bueyes, caballos y leones pudieran tener manos, pintar con esas manos y realizar obras de arte como los hombres, los caballos, parejas a caballos y los bueyes a bueyes pintarían las figuras de sus dioses y harían sus cuerpos a semejanza precisa del porte que tiene cada uno. Esta no es una frase de Protágoras. Pues no, supuestamente, según tengo aquí, no. A ver, voy a comprobarlo, ¿eh? Sí, Citas a mí esa frase me presocráticas. Fragmentos Kiki Raven. mm, a ver. Lo bueno de esos autores es que se mira echando hostias si Sí, dijeron algo o no. Genófanes de Colofón, sí. Genófanes de Colofón. Hostias. Bien, bien, bien. Ah, mira, pues yo la tenía por una frase sofista. Es que parece mucho más avanzada, ¿eh? Es una frase, pues, aquí la tenemos con Genófanes. Luego tenemos, por otro lado, una crítica teológica muy interesante. Dios tiene que ser uno y tiene que ser distinto del humano. Más o menos lo que nos ha dicho a través de la frase, ¿no? El Dios es uno y completamente distinto de los mortales en cuerpo. Pero claro, aquí se le empieza a complicar un poco todo el tema del movimiento y la teoría del movimiento. Su solución es que el Dios mueve sin moverse. Bueno, mueve sin moverse, no. Esto, Santo Tomás, ¿no? El motor inmóvil. Pues efectivamente. Pero según Genófanes, mueve a través de sus decisiones, ¿vale? Y es la decisión la que le da el entendimiento. Entonces, pues la idea de que es un dios que no tiene sentido que se mueve porque no tendría mucho sentido que moviera moviéndose a sí mismo, ¿no? Todas las cosas se mueven sin que ésta ejerza acción alguna. Es un poco la idea detrás. Bueno, es una de las primeras ideas, y que tiene vinculación con la escuela eleática a través de Parménides. Pero, aunque tengan un estilo parecido y y las caracterizaciones de la divinidad se parezcan, eh, los caminos las conclusiones son completamente distintas, ¿vale? En Genófanes, esto simplemente es un pequeño apartado y Parmenides lo convierte en toda su filosofía, prácticamente, y con mucha más explicación. Y por último, por resumir, una crítica epistemológica de que la cultura no es algo que se revele o se entregue por los dioses, sino que los hombres, en su búsqueda a través del tiempo, van encontrando lo mejor, ¿vale? Una idea de introducir así una especie de confianza en el progreso humano, ¿no? El ser humano es el que va avanzando a través de el tiempo y va buscando o va consiguiendo nuevas o mejores verdades, ¿vale? Y con esto cerramos Genófanes Muy bien. para pasar a el modelo pitagórico. Ahora sí, con Pitágoras y los pitagóricos. Principalmente Pitágoras. Bueno, principalmente Pitágoras, bueno, sí. De Pitágoras sabemos que vivió que nació más o menos en el 570 a.C., huyó eh, cuando Polícrates llegó al poder de Samos, vamos, huyó de Samos y se desplazó al sur de Italia. Y ahí sus famosas aventuras en Siracusa. Bueno, perdón, Sí. eso es Arquímedes, pero vamos, sí, pero vamos, las famosas aventuras de Pitágoras por Italia que no le alejaron de lo que era la Grecia más actual. De Pitágoras, decir que los seguidores de los pitagóricos se dividían en los acúsmata y en los macémata. Los acúsmata son los que seguían sus reglas de abstinencia y prohibiciones de la conducta moral del hombre,
Y los macématas son, de ahí viene matemáticos, los que hacían matemáticas. Y los que avanzaban en el progreso tienen un estudio de la realidad, ¿no? A través de las lecciones del maestro, principalmente de Pitágoras, y avanzaban pues en este estudio que eran las matemáticas. Los pitagóricos, en lo personal, tenían muy claro su ética individual y su ética de vida. Buscaban la purificación Sí. del alma, también llamada catarsis, a Ujú. través de la contemplación, teoría, ¿vale? O el término en griego sería teoría. Y ese sería el propósito humano, un propósito que se mantendrá más o menos estable en Platón y Aristóteles, sin tampoco moverlo demasiado. A ver, salvando las distancias, ¿no? Y creerán que el universo está construido por un cosmos, una serie de cosas ordenadas, un conjunto de cosas ordenadas, que coexisten en armonía, que es el ajuste continuo. ¿De dónde viene o qué provoca esta armonía en las matemáticas? Ya que si somos lo suficientemente cuidadosos de observar en el mundo sus repeticiones, podremos ver cómo los números están detrás de todas ellas. Esto es como el ejemplo famoso sería el herrero acostumbrado al golpeteo del martillo que acaba por ser sumido en el silencio y solo tras mucho esfuerzo puede escuchar este sonido o esta liberación, porque está tan acostumbrado a él que no puede comprender o que no puede entender o que no puede percibir su propio traqueteo, su propio martilleo, ¿no? Pues igual el ser humano le cuesta ver estos números o estas sucesiones que están detrás de todo. Se basa principalmente en la idea de Tetractis, que es que el número 10 resulta de la suma de los cuatro primeros números enteros, 4, 3 más 2 más 1. Esto representado en forma de triángulo, pues nos da un alto contenido simbólico a la idea de los 10 números a través de los cuales, si lo queremos, se construyen los demás, al menos los enteros. Y también un cierto significado asociado con la música, ¿no? Se le atribuye a Pitágoras el descubrimiento de los intervalos musicales, ¿vale? Lo comenta esto Porfirio. Entonces, con esta información, yo creo que tenemos un poco que para los pitagóricos los números tenían un valor místico y que su manipulación hacía que el mundo tuviese sentido. Los números generaban la realidad. Qué teoría, ¿eh? Pitágoras. Menudo. Menudo. Ya está. Siempre se Sí, lo sí. cita como antecedente del vegetarianismo, Mm. Sí, aunque eso es un sí. poco falso. Sí, 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 bueno, y lo famoso de las habichuelas, ¿no? También. Sí, las cosas. El Bueno, por la armonía terminar. musical. Sí, Las... efectivamente. Por Vale. terminar un poco, hay una cita muy bonita de Diógenes Laercio, de Vidas de los filósofos ilustres, que si te parece la leo porque me parece bastante, bastante bonita. A ver. Decía que la vida, hablando de Pitágoras, decía que la vida se parece a quienes se congregan con ocasión a unos juegos, o de unos juegos, en este caso los Juegos Olímpicos. Unos acuden para Sí. competir, otros por el comercio, pero los mejores como espectadores. Así, en la vida, los seres serviles resultan ser cazadores de gloria y preponderancia. Los filósofos, en cambio, lo son de la verdad. La tarea del humano es ser espectador de la realidad. La Claro. teoría, no ponernos aquí a luchar por tonterías como la gloria. No, no, no. Vamos a contemplar, porque ahí es donde está el verdadero, o la catarsis individual. Me parece muy bonita esta cita, la verdad. Está muy bien. A mí también me lo parece. Y bueno, terminemos con Heráclito. Heráclito sí que tiene bastante más escrito, la verdad. Aunque eso no lo hace claro, ¿no? ¿Cómo se le llamaba a Escoteinos. Heráclito? Escoteinos, ¿no? Escoteinos. Sí, sí, sí.
Efectivamente, Heráclito También es el filósofo que complicadillo. llora, ¿no? ¿Mm? El filósofo que llora, ¿no? Sí, También. también. Está la vaca que ríe Heráclito. y el filósofo que llora. Efectivamente, efectivamente. De Heráclito también decir, no, pues mediados del siglo IV, perdón, 6 antes de Cristo y muerte, pues en el primer tercio del siglo siguiente, en el 5. Y continúa con la idea de que la sabiduría es lo más importante, ¿no? El conocimiento y tiene inquietudes parecidas a las de la filosofía y Milesia, pero introduce una novedad esencial, que es un término que ya nos acompañará en el resto de la historia de la filosofía, el logos famoso. De Muy Heráclito hay que decir que introduce el término logos, ¿vale? El logos que luego estará en el Zoon Logonejon de Aristóteles. Aquí, bueno, aquí, tanto aquí como en Aristóteles como en general, logos mejor no traducirla, porque su significado es complejo. bien. Su significado va más allá de su traducción, ¿no? Es un poco el tema. Sí, o depende de la frase, puede ser utilizado de distinta manera, ¿no? Es un poco, por así decirlo, aunque no es, este no es el tema de los pitagóricos, de los filósofos presocráticos, pero los tres significados, por encontrar tres, sería, uno sería la proporción, ¿no? La idea de orden. Luego tendríamos Sí. la palabra referida a la cosa, ¿no? Un poco la idea de diálogo, de discurso. Y luego la de explicación racional, más o menos. Aunque Vale. ese racional es un poco también trampa, ¿no? Pero bueno, algo así, podríamos decir. No sé, se Sí. me, se me queda un poco grande el término logos a mí también. Preferimos dejarlo aquí, ¿no? Pero para Heráclito, descubrir el logos era descubrir la naturaleza. Era lo que había que lograr. ¿Cómo hacerlo? Pues igual que un poco como habíamos dicho con Pitágoras, los números están presentes o en la realidad están los números, pero es difícil de ver. Pues esto igual, el logos está en todo lo que nos rodea, pero hace falta mirar de la manera correcta y tener, por así decirlo, activada pues tu ingenio y tu astucia para poderlo observar. El logo explica el acontecer de las cosas, el por qué suceden, el por qué se dan en los sentidos y el cómo ejercer influencia sobre ellas, haciendo que aparezcan, haciendo que desaparezcan. Es decir, el logos también opera también en la dimensión política. Y esto es lo que tenemos que decir. El logos para Heráclito opera sobre la dimensión lógica, porque es el procedimiento en el que operan las cosas. La ontológica es en lo que se fundamenta, por así decirlo. El arjé también es el logos. Epistemológica, porque el logos es condición necesaria para comprender y explicar el mundo. Y ética, porque el logos también es la guía de la conducta diaria. Entonces, claro, si logos te sirve para tantas cosas, pues es que es muy difícil de definir. Desde luego. El logos para Heráclito operará mediante opuestos. Sí. Mm, Metafóricamente el fuego, ¿no? ¿O sí, dirías que el fuego es una cosa eh, yo diría que no. Si recuerdo bien, Heráclito lo nombra varias veces, sí. Sí, efectivamente, vale. el fuego, ¿no? Lo importante no es como en filósofos milesios, en los que aquí los hemos llamado como preleatas. Lo importante no es la oposición, no es la dicotomía entre húmedo y seco, por ejemplo, sino el tipo de oposición entre ellos, ¿vale? No es, no son importantes los dos términos, sino el tipo de oposición. Por ejemplo, cómo se relacionan entre ellos. En esto está mucho más cerca de Anaxímenes que
que de Anaximandro o de Mileto, ¿vale? Lo que nos quiere explicar, o lo importante para Heráclito, es cómo se relaciona, en este caso, por ejemplo, lo húmedo y lo seco, como Claro. hacía Anaxímenes explicándonos cómo el aire pasaba a de los distintos elementos. Mm. La ley que impone el logos tiene validez universal y es lo que nos permite comprender el mundo y lo ejemplifica, y este logos también se construye a través de la continua tensión entre opuestos, que lo ejemplifica a través de, esto es cita textual, de la lira y el arco, ¿vale? Pues igual que en el arco hay una parte rígida y una parte elástica, y como si una es rígida la otra es elástica y viceversa, ¿vale? Porque actúan estos opuestos entre ellos, la madera y la cuerda. Por lo tanto, y esta es un poco la conclusión, cada par de opuestos es una unidad. Fíjate. Esto ya es Hegel, ¿no? Ya tenemos el uno del dos. La cita, que por ejemplo nos lo relacionaría con el fuego, sería fuego siempre vivo, cita textual, prendido según medidas y apagado según medidas. Como escoteinos, ¿no? Sería esto. Sí, sí. Y siguiendo la teoría del fuego, estaría una teoría del alma en la que para él el fuego sufre las mismas transformaciones que sufre el alma. Y así los estados del alma dependerán de los opuestos que se le enfrenten. ¿Vale? Esta es un poco el resumen de Heráclito, y con esto, pues, yo creo que no tenemos nada más que decir en 46 minutos. Muy bien. ¿Has mencionado lo de Pantarrey? No, 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 para ti. Vaya. Bueno, Pantarrey en griego significa todo fluye, ¿no? Que es otra de las ideas Mm, clásicas atribuidas a Heráclito. Todo fluye, nada permanece, que es también el fuego y, pues bueno, lo único que tal es... mm. Voy a leer una frase que lo ejemplifica bastante bien. El camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo. Vivos y muertos, despiertos y dormidos, jóvenes y viejos son lo mismo. Pues eso. Pues ya Está claro, estaría. ¿no? El tío. Heráclito. Sí, Heráclito. yo por concluir diría que de los que hemos visto hay que hacer un poco o hay que dedicar realmente tiempo a Pitágoras y Heráclito. En el Sí. resto, más de un Según Heidegger párrafo es o el dos. más, ¿no? Según Heidegger, Heráclito es Sí, el más importante y el primero sí. así realmente. A ver, si somos un poco serios, es el primero que tiene obra escrita. Ya. Gran obra escrita. Claro, claro, claro. Porque, bueno, Genófanes desconozco si tiene mucho, pero bueno, sí que tiene más que los anteriores, Sí, pero no da pero paliza. tampoco. Y Pitágoras, no, Pitágoras apenas. No, Entonces Pitágoras tiene todos los problemas que tiene, que es más que nada una figura. mm, Bueno, no se sabe hasta qué punto es una figura mítica, ¿no? O sí, es una figura. sí, completamente. Vale, bueno, pues nada, hasta aquí el primer capítulo de Filosofía Caduca, parte uno de los presocráticos, segunda edición. Lo podemos dejar por aquí, ¿no? Sí, Muy bien, pues nada, ha sido un placer. Esperemos que haya quedado todo claro. Cualquier duda se puede dejar en la caja de comentarios y sin ningún género de ni atisbo de duda que la responderemos, ¿eh? por supuesto. Así que nada, estudiar y a leer mucha filosofía. Sí, sí, sí. Hasta luego. Hasta luego.